Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosalilia Campos Cruz y voy en el grupo de terapia física 08 y les voy a hablar un poco acerca de la epilepsia. Bueno, la palabra epilepsia proviene de la palabra griega que significa ser agarrado, atacado y atrapado. Según la OMS, la epilepsia es la presentación crónica recurrente de fenómenos paroxísticos por descargas eléctricas anormales en el cerebro que tienen manifestaciones clínicas variadas y causas diversas. Dentro de la aproximación al paciente, sabemos que la epilepsia es causada por una transmisión excesivamente enérgica de impulsos en el encéfalo, que no ocurren en el patrón habitual. Estos impulsos se producen en sincronización y las características de los ataques son variables y dependen de la zona del cerebro en la que empieza el trastorno, así como de su propagación. Esto lo veremos más adelante. Y bueno, es importante remitir a los pacientes con epilepsia a un psicólogo debido al rechazo que sufren estos pacientes, derivado de que se considera que esta enfermedad es un mal de Dios o un castigo divino. Dentro de la historia vamos a encontrar primeramente que cerca de 40 lápidas que se cree son de aproximadamente de los años 500 a 700 a.C., fueron halladas en Babilonia y estas contienen observaciones de algunas enfermedades. Y de estas, alrededor de 4 o 5 son exclusivamente de la epilepsia. Bueno, también vemos a los antiguos griegos, los cuales creían que era una enfermedad divina y creían que la epilepsia era un fenómeno sobrenatural y que solo un dios podía arrojar a las personas al suelo y privarlas de sus sentidos. También vamos a encontrar que Hipócrates, en ese mismo tiempo alrededor, argumentó en contra de estas ideas, en contra de que la epilepsia fuera un mal divino. Él decía que, más bien afirmaba que la enfermedad tenía causas naturales y de hecho fue el primero en que localizó el origen de la epilepsia en el encéfalo. Y en los siguientes 200 años surgieron tres teorías. En la primera decía, en la de que creían que eran poseídos, en esta se creía que la epilepsia se debía a que las personas estaban poseídas por espíritus o demonios. En la de los cuerpos celestes, bueno, en esta se creía que la epilepsia estaba controlada por la luna y que los ataques ocurrían sobre todo cuando había luna llena. Y la que me pareció un poco descabellada fue la que sugirió Galeno. Bueno, en esta teoría se pensaba que la flema se formaba en un brazo o una pierna y desde ahí se extendía al resto del organismo. Esto, según Galeno, explicaba que las convulsiones comenzaran en los brazos o en las piernas. Y en base a esta teoría se utilizaba como tratamiento se colocaba un torniquete o se amputaba el miembro en el que empezaba la convulsión. Pero si estas crisis no tenían un inicio localizado, se les realizaba una trepanación. Es decir, se les perforaba un hueco triangular en el cráneo para crear un drenaje de esta flema. Después vemos que posteriormente se creyó que era una enfermedad infecciosa causada por toxinas y que las convulsiones eran los intentos del organismo por liberarse de estas sustancias nocivas. Y bueno, en esta imagen es una imagen del ángel San Valentín, que para las personas católicas es el guardián de las personas con epilepsia y a él recurren las personas para la sanación de la epilepsia. Bueno, en la historia de la epilepsia ha tenido y tiene una gran repercusión para las personas que la padecen, ya que esta enfermedad aún se considera como una maldición. Dentro de la epidemiología, según la OMS, en octubre del 2012,
en el mundo había aproximadamente 50 millones de personas con epilepsia y cerca del 80% de los pacientes proceden de regiones en desarrollo. Las causas de la epilepsia pueden ser hereditarias o adquiridas. Dentro de las hereditarias se refiere a la herencia poligenética, esto en síndromes epilépticos generalizados de ocurrencia frecuente, y también se refiere a la herencia monogenética en síndromes focales de rara ocurrencia. Y en su clasificación, y las adquiridas son debidas a manifestaciones del desarrollo cortical y pueden ser debidas a enfermedades cerebrales, a un trauma, a infecciones del sistema nervioso central, entre otras. Y la epilepsia se clasifica como sintomática e idiopática. La sintomática se va a referir a que va a ser consecuencia de una enfermedad de base o de una lesión cerebral, como son las lesiones cerebrales perinatales, las malformaciones cerebrales, los tumores, el daño cerebral traumático o por meningitis, encefalitis, entre otras. Y la clasificación idiopática se va a referir a que no va a haber ninguna causa aparente y se va a caracterizar por no presentar alteraciones cerebrales fisiológicas. En las manifestaciones clínicas, sabemos que las características de los ataques son variables y dependen de la zona del cerebro en la que empieza el trastorno, tanto como de su propagación. También se pueden producirse síntomas transitorios, como ausencias o pérdidas de conocimiento y trastornos del movimiento, de los sentidos, en particular la visión, la audición y el gusto, y también del humor o de la función mental. Las personas con convulsiones tienden a padecer más problemas físicos como fracturas y hematomas, esto porque algunos de ellos caen desplomados al piso y se pueden llegar a lastimar, y también van a sufrir de trastornos como ansiedad y depresión. En esta imagen vamos a ver las áreas del cerebro afectadas por convulsiones focales y vemos que cuando el daño es en la corteza auditiva, se van a crear alucinaciones auditivas y también puede crearse sensaciones vertiginosas y puede ser el primer síntoma de un ataque. Cuando el daño es en el lóbulo occipital, va a dañar la visión, esto haciendo que el paciente vea oscuro o centellas, o también puede ver destellos, y algunas veces pueden llegar a ver las cosas incoloras o con un exceso de color. Y en cuanto al lóbulo temporal, esta se refiere sobre todo a su parte inferior y medial, y en esta van a existir alucinaciones gustativas. Tenemos que existen dos tipos o dos grupos de crisis epiléptica: las crisis epilépticas focales o parciales y las crisis epilépticas generalizadas. Primero comenzaremos por saber qué ocurre antes de una crisis. Antes de una crisis, el paciente va a tener síntomas pandrómicos, que van a ser sensaciones inespecíficas como cambios de humor, irritabilidad, alteraciones del sueño, del apetito o del comportamiento. Y esto va a ocurrir desde días o horas antes de la crisis, sobre todo cuando es una crisis convulsiva. Y el aura epiléptica, ¿esto a qué se refiere? El aura epiléptica es una sensación inmediatamente previa a la crisis. En esta a veces se encuentran sensaciones epigástricas y psíquicas como miedo, angustia y malestar indefinible o nerviosismo. Ahora sí, comencemos con lo que es una crisis epiléptica generalizada.
Esta crisis epiléptica generalizada son aquellas cuyo primer síntoma depende de la lesión de ambos hemisferios cerebrales. Esto va a traer consigo la pérdida de conciencia. Esto ocurre desde el primer momento del ataque y las manifestaciones motoras afectan a las 4 extremidades. Bueno, las crisis generalizadas convulsivas van a tener cuatro principales tipos de crisis, que son las tónico-clónicas o gran mal, las crisis tónicas, las crisis mioclónicas y las crisis atónicas. Las crisis tónico-clónicas o gran mal van a ser en las que el individuo va a caer inconscientemente al suelo y se va a poner rígido y a veces va a emitir algún quejido. Este ataque va a durar hasta 30 segundos y van a aparecer convulsiones de todo el cuerpo. Y sus labios se van a poner azules. Y bueno, en este tipo de crisis, la persona puede llegar a morder su lengua y a relajar los esfínteres. Las crisis tónicas se refieren a que consiste en caer al suelo y rigidez de todo el cuerpo. Estas suelen ser breves. Y las crisis mioclónicas, bueno, estas se van a referir a una crisis convulsiva generalizada con movimientos repetitivos sin la fase tónica inicial. Esta sobre todo se refleja o se puede observar en recién nacidos. Y por último, las crisis atónicas. En esta, la persona pierde la fuerza y puede caer, y en estas puede caer solo la cabeza sobre el pecho o afectar a todo el cuerpo y caer al suelo en forma súbita. Pero también existe otro tipo de estatus epiléptico y son las crisis generalizadas no convulsivas. Estas se dividen en dos, que es la ausencia típica o pequeño mal y la ausencia atípica. En la ausencia típica o pequeño mal se van a manifestar por una pérdida brusca de conciencia sin pérdida del tono postural. En estas el comienzo y el fin de la crisis es totalmente brusco y en la mayoría de personas que la padecen dura menos de 10 segundos. Y en esta la crisis se va a manifestar como una desconexión del paciente con su entorno. Y bueno, el sujeto, dentro de esta crisis, lo que va a pasar es que la persona va a interrumpir lo que esté haciendo y va a mantener la vista fija, el rostro inexpresivo, y cuando recupera la conciencia no recuerda lo que le pasó. Y la ausencia típica se caracteriza por la pérdida brusca de la conciencia y en estas el comienzo es más gradual y son más prolongadas. En estas la persona que la padece puede sufrir inconsciencia parcial y deambular durante la crisis. Las personas con la ausencia típica suelen presentar trastornos del aprendizaje y bajo nivel intelectual. Y por último, las crisis epilépticas focales. Estas son en las que la descarga se origina en un área relativamente limitada de la corteza cerebral. Y bueno, cabe mencionar que durante esta el paciente experimenta una combinación de síntomas y signos motores, sensitivos, sensoriales, psíquicos y vegetativos, de los cuales es parcialmente o totalmente consciente. Bueno, la patología de la epilepsia es desconocida, pero sin embargo existen dos factores que se cree podrían causarlo. La primera es debida a un déficit del neurotransmisor GABA. Bueno, se cree esto debido a que se ha encontrado un déficit de este neurotransmisor en personas con epilepsia.
Cuando existe un déficit de GABA, las neuronas tienen como una vía libre, lo que genera que se comiencen a transmitir impulsos descontrolados. Como sabemos, GABA es un inhibidor de neurotransmisor. Y bueno, también se cree que podría ser causado por el neurotransmisor glutamato. Bueno, como sabemos, el glutamato es un neurotransmisor excitatorio y cuando este se encuentra en forma excesiva, de la misma manera que con GABA, se crearían los impulsos descontrolados, lo que crearía los efectos de la epilepsia. Pero la pregunta entonces sería, ¿existe alguna cantidad mínima o máxima de estos neurotransmisores para sufrir un ataque epiléptico? Bueno, pues todo depende del umbral convulsivo. Este puede ser desencadenado debido al estrés extremo, la falta de sueño y la ingesta excesiva de alcohol. Cabe mencionar que este nivel es inmedible y es diferente en cada persona. Y bueno, como podemos ver, es importante saber que alrededor del 5% de las personas tienen una crisis única en algún momento de su vida. En cuestión a las bases genéticas, bueno, pues no se han encontrado un gen común, sin embargo, se han encontrado algunos genes para la causa de la epilepsia. Como podemos ver en la siguiente tabla, las crisis generalizadas idiopáticas son frecuentemente derivadas del par 1 y del par 6. Pero sobre todo del par número 8. Y bueno, también en las mioclónicas progresivas se puede observar en la tabla, se puede observar que tiene relación sobre todo con el par número 21 y la epilepsia parcial idiopática tiene más relación con los pares 20, 19 y 18. Para la epileptogénesis, bueno, esto va a ser el proceso mediante el cual un grupo de neuronas, generalmente de la corteza cerebral, desarrolla una excitabilidad exagerada y alcanza un estado en el que puede producir crisis epilépticas de manera espontánea. Bueno, ahora comencemos con la evaluación diagnóstica. Para la evaluación diagnóstica de la epilepsia, debemos tomar en cuenta esencialmente que su diagnóstico es clínico, es decir, la prueba más importante que podemos tener para el diagnóstico de la epilepsia va a ser el historial clínico, es decir, la entrevista que le podamos hacer al paciente. Y bueno, por esto es sumamente importante preguntar y escuchar con detalle el relato del paciente acerca de su crisis. Preguntarle cosas como cómo es, qué siente, o incluso poder preguntar a familiares o personas que hayan estado presentes en alguna de las crisis del paciente. Esto para poder localizar la afectación cerebral más exactamente. Dentro de los exámenes complementarios va a incluir un electroencefalograma. Esta es una de las pruebas más verídicas de la epilepsia, para el diagnóstico de la epilepsia. Es muy útil y sirve para apoyar el diagnóstico y va a consistir en el registro de la actividad eléctrica cerebral y algunas veces va a ser necesario
realizar este estudio durante la fase del sueño del paciente. Electroencefalograma va a orientar a toxicidad de medicamentos antiepilépticos y va a sugerir alguna enfermedad degenerativa del sistema nervioso central o un estado epiléptico subclínico. Otro de los estudios que se le van a realizar al paciente con epilepsia es un monitoreo del video de electroencefalograma. Y este va a intentar grabar las crisis, esto con la finalidad de observar al paciente durante la crisis. Y bueno, este se suele utilizar en conjunto con el electroencefalograma, identificando así los focos epileptogénicos. Para la evaluación diagnóstica también se realiza algunas veces una resonancia magnética. Esto para poder permitir observar o descartar tumores, cavernomas o estudiar el metabolismo cerebral. También se les va a realizar una tomografía axial computarizada del cerebro. Esto con el fin de detectar tumores cerebrales, hemorragias, infartos y lesiones calcificadas. Bueno, ahora comencemos con el tratamiento de la epilepsia. Bueno, para el tratamiento de la epilepsia debemos primeramente tener un propósito claro, que es el eliminar las crisis y permitir que el paciente se desarrolle en una vida normal. Esto también comprende medicamentos antiepilépticos, el manejo de aspectos psicosociales y pues mantener sobre todo un control multidisciplinario para esos pacientes. Dentro de las medidas generales, lo que debemos hacer es incentivar al paciente a su inserción escolar o laboral, prohibir el uso de drogas, restringir el consumo de alcohol, evitar sobre todo trabajos sobre andamios o montañas o escalaciones o lugares que puedan poner en riesgo al paciente en caso de que sufra alguna crisis durante su trabajo. También debemos pedirles que alguien esté con ellos en el momento de estar cocinando o que esté cerca del fuego. Se le va a sugerir también al paciente que ya no conduzca más, debido a que puede causar muchos accidentes y puede ser dañino también para él. Y en mujeres con epilepsia debemos informar sobre la planificación y riesgos durante su embarazo. Y debemos de efectuar las medidas de rehabilitación física y psicosocial para estos pacientes. Ahora vamos a ver los medicamentos antiepilépticos. Bueno, el tratamiento farmacológico está indicado después de que el paciente se ha presentado 2 o más crisis de epilepsia no provocadas. Los medicamentos son el valproato de sodio. Esta es para crisis generalizadas y parciales. Y bueno, su mecanismo de acción va a funcionar mediante la estabilización de la actividad eléctrica en el cerebro, reduciendo las crisis epilépticas. Bueno, esto es un poco confuso y se cree, aún no se ha comprobado, pero se cree que el ácido valproato va a prevenir la estimulación de los nervios y va a incrementar las concentraciones en el cerebro de GABA. La carbamazepina, bueno, va a bloquear los canales de sodio dependientes de potencial, interaccionando con su forma inactiva, por lo que va a activar de forma selectiva sobre las neuronas que sufren las descargas epilépticas. Después tenemos fenitoína sódica, la cual va a actuar fundamentalmente bloqueando los canales de sodio, pero bueno, también va a tener un efecto sobre las corrientes de calcio y va a inhibir la liberación del neurotransmisor excitador dependientes de voltaje, así como la acción de la calmodulina y de segundos mensajeros. Tenemos después el fenobarbital y la pirimidona. Estos van a tener el mismo efecto
y van a inhibir la transmisión sináptica mediada por GABA. Esto va a conducir a un aumento de la afinidad de GABA endógeno por su receptor. Y bueno, esto va a hacer que se prolongue el tiempo de apertura del canal de cloro. El medicamento etusimida va a bloquear los canales de calcio dependientes de voltaje. Y también se suele tratar con diazepam. Bueno, este va a facilitar la acción inhibidora del neurotransmisor GABA en el sistema nervioso central y también va a actuar sobre la membrana postsináptica como modulador de la actividad GABAérgica. Dentro del tratamiento fisioterapéutico se va a ayudar a los pacientes con epilepsia fundamentalmente con programas de educación para la salud. Bueno, la reeducación y eliminación de factores desencadenantes. Para esto se le va a mostrar al paciente técnicas de relajación mediante el masaje relajante o mediante el entrenamiento. Y esto, como sabemos, pues va a relajar al paciente y como el estrés va a ser un factor desencadenante, pues va a ayudar a que el paciente no tenga tantas crisis convulsivas. También de la misma manera se va a favorecer a la relajación y esto va a mejorar los volúmenes respiratorios, lo que va a disminuir el riesgo de sufrir dificultades respiratorias graves durante alguna crisis. También se le puede enseñar al paciente o también se le debe de tratar con terapias respiratorias. Esto con el fin de que cuando el paciente ha sufrido una crisis y ha existido alguna caída o alguna contusión, también se le va a dar terapia al paciente. No lo va a ver todo. Y bueno, finalmente vamos a ver un pequeño video acerca de cómo actuar ante una crisis epiléptica. Bueno, principalmente debemos saber que durante una crisis epiléptica debemos saber quién de nuestro grupo o de las personas con las que convivimos padece epilepsia. Conectadas entre sí y que se comunican. Y en base a ello, si esta persona sufre alguna crisis, debemos atenderla de la siguiente manera. La persona cae al suelo con movimientos y sacudidas de todo el cuerpo. Puede morderse la lengua o que ésta obstruya la respiración y también puede orinarse al perder el control de esfínteres. Durante el ataque, debe colocarse a la persona de lado y retirar gafas o cualquier objeto que pueda dañarle. Protegerle de golpes colocando algo blando debajo. No se le debe sujetar o agarrar, salvo si se está golpeando la cabeza. No introducirle nada en la boca. La crisis se pasará al cabo de pocos minutos. También puede administrarse diazepam rectal, medicamento para frenar más rápidamente las convulsiones si está autorizado o nos lo indicase el 112. Y bueno, y para culminar, esta es la bibliografía que se utilizó para esta presentación. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.